Mi nombre es Julio Hernández, tengo 55 años y vivo en el estado de Jalisco, México. Lo que voy a contarles hoy es una historia que jamás pensé que tendría que contar, una historia que cambió mi vida para siempre y que me ha tomado décadas procesar completamente. Es la historia de cómo mi esposa me abandonó por un pastor de iglesia, y cómo 30 años después regresó con un hijo y un secreto que jamás imaginé. Antes de continuar con mi relato, si esta historia te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias reales. Dale like a este video si quieres que siga compartiendo experiencias como esta y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Era el año 1993 cuando todo comenzó. Yo tenía 25 años y acababa de casarme con María Elena, una mujer hermosa de 23 años que había conocido en las fiestas patronales de nuestro pueblo, San Miguel de los Remedios. Llevábamos 2 años de novios y pensé que había encontrado al amor de mi vida. María Elena era una mujer devota, siempre iba a misa los domingos, participaba en las actividades de la parroquia y me había ayudado a mí también a acercarme más a la fe. Nuestros primeros años de matrimonio fueron felices. Yo trabajaba como mecánico en un taller que había heredado de mi padre, y María Elena se dedicaba al hogar mientras esperábamos tener hijos. Vivíamos en una casa modesta pero cómoda que habíamos construido con nuestros ahorros en un terreno que me había dado mi padre. Todo parecía perfecto, o al menos eso creía yo. El problema comenzó cuando llegó el nuevo pastor a nuestra iglesia. Se llamaba Ricardo Mendoza, un hombre de unos 35 años, soltero, con una labia increíble y una presencia que, tengo que admitir, impresionaba a toda la congregación. Venía de la capital con credenciales impresionantes y pronto se ganó el corazón de todos los feligreses, especialmente de las mujeres. Al principio no me molestó que María Elena se entusiasmara tanto con las prédicas del pastor Mendoza. De hecho, me daba gusto ver que mi esposa se sintiera tan conectada espiritualmente. Comenzó a participar más activamente en las actividades de la iglesia, se unió al coro, ayudaba en la organización de eventos y se quedaba después de los servicios para ayudar con la limpieza. Pero poco a poco comencé a notar cambios. María Elena llegaba cada vez más tarde a casa después de los servicios. Cuando le preguntaba qué había estado haciendo, me decía que había estado hablando con el pastor sobre temas espirituales, que estaba aprendiendo mucho sobre la Biblia y que quería crecer en su fe. Yo, siendo un hombre de trabajo y no muy versado en temas religiosos, no sabía qué decir. No quería parecer celoso o impedir que mi esposa creciera espiritualmente. Los meses fueron pasando y los cambios en María Elena se hicieron más evidentes. Comenzó a cuestionar muchas de las cosas que hacíamos en casa. Decía que el pastor Mendoza le había enseñado que como cristianos debíamos vivir de manera más pura, más dedicada a Dios. Empezó a criticar mis hábitos, como el hecho de que me tomara unas cervezas con mis amigos los fines de semana o que viera el fútbol en la televisión durante las tardes de domingo. Julio, me decía, el pastor Ricardo dice que el tiempo que pasamos en entretenimientos mundanos es tiempo que le robamos a Dios. Deberíamos estar estudiando la Biblia, orando, sirviendo a la comunidad. Yo traté de ser comprensivo. Después de todo, si mi esposa quería ser más devota, ¿quién era yo para impedírselo? Pero la situación se fue volviendo más tensa. María Elena comenzó a pasar más tiempo en la iglesia que en casa. Llegaba a cenar muy tarde, a veces ya no cenaba conmigo porque decía que había comido en la iglesia durante alguna reunión o actividad. Una noche, después de que María Elena llegara pasadas las 10 de la noche, decidí confrontarla. María Elena, siento que ya no pasamos tiempo juntos. Entiendo que quieras ser más activa en la iglesia, pero somos esposos. También necesitamos tiempo para nosotros. Su respuesta me dejó helado. Julio, el pastor Ricardo me ha estado enseñando que el matrimonio es sagrado, pero que nuestro primer compromiso debe ser con Dios. Tal vez tú no lo entiendes porque no tienes la misma hambre espiritual que yo. Esas palabras me dolieron profundamente. Comencé a sentir que mi esposa me veía como un obstáculo para su crecimiento espiritual, como si yo fuera menos que ella por no ser tan religioso.
Traté de acercarme más a la iglesia, comencé a asistir a más servicios, pero siempre me sentía como un extraño. El pastor Mendoza era carismático y elocuente, pero algo en él me generaba desconfianza. La situación llegó a un punto crítico una noche de diciembre de 1994. María Elena y yo habíamos tenido una discusión porque ella quería pasar la Nochebuena en la iglesia en lugar de con mi familia, como era nuestra tradición. Yo había cedido en muchas cosas, pero esto era demasiado. La Nochebuena siempre la habíamos pasado con mis padres, mis hermanos, era una tradición familiar muy importante para mí. No puedo creer que me pidas que falte a la celebración especial que ha organizado el pastor para Nochebuena, me dijo María Elena con lágrimas en los ojos. Es un servicio muy especial, de comunión profunda con Dios. Tu familia puede celebrar sin nosotros. María Elena, llevamos 3 años de casados y nunca hemos faltado a la Nochebuena con mi familia. ¿Qué les voy a decir? ¿Que mi esposa prefiere pasar la Nochebuena con el pastor en lugar de con su familia política? Esa noche María Elena durmió en el sofá de la sala. Al día siguiente, cuando desperté, encontré una nota sobre la mesa de la cocina. Con manos temblorosas la leí: Julio, he tomado una decisión muy difícil. Siento que Dios me está llamando a un camino diferente, un camino que tú no puedes entender ni acompañar. Me voy a quedar en la casa de hermanos de la iglesia mientras busco la voluntad de Dios para mi vida. No trates de buscarme. Necesito tiempo para orar y reflexionar. No podía creer lo que estaba leyendo. Corrí a nuestro cuarto y efectivamente, María Elena había empacado su ropa y se había ido. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi esposa me había abandonado, y según su nota, era porque yo no era lo suficientemente espiritual. Durante las siguientes semanas traté de contactarla a través de miembros de la iglesia, pero todos me decían lo mismo, que María Elena estaba pasando por un proceso espiritual muy profundo y que necesitaba espacio. Algunos incluso me sugerían que tal vez yo debería reflexionar sobre mi propia relación con Dios. Un día, desesperado, fui directamente a buscar al pastor Mendoza. Lo encontré en su oficina en la iglesia, un lugar que había sido redecorado completamente desde su llegada. Ahora tenía muebles elegantes, una biblioteca impresionante y varios diplomas enmarcados en las paredes. Pastor, le dije tratando de mantener la calma, necesito hablar con usted sobre mi esposa. Hace 3 semanas que se fue de la casa y no he podido hablar con ella. Sé que usted tiene mucha influencia sobre ella, y me gustaría que me ayudara a entender qué está pasando. El pastor Mendoza me miró con una expresión que no pude descifrar. Hermano Julio, me dijo con su voz suave y pausada, entiendo tu dolor, pero debes comprender que María Elena está pasando por un despertar espiritual muy profundo. A veces, cuando Dios nos llama, tenemos que dejar atrás las cosas que nos atan a este mundo terrenal. ¿Las cosas que la atan? Pregunté incrédulo. ¿Se refiere a nuestro matrimonio? No estoy diciendo eso, respondió el pastor. Pero debes preguntarte si realmente estás siendo el líder espiritual que tu esposa necesita. María Elena tiene un corazón muy sensible a las cosas de Dios, y tal vez necesita un tiempo para crecer sin distracciones. Salí de esa oficina sintiéndome peor que cuando había entrado. Las palabras del pastor sonaban bonitas, pero había algo en su tono, en su manera de evitar mi mirada, que me hizo sospechar que había más de lo que me estaba diciendo. Pasaron los meses y no tuve noticias de María Elena. Mis padres y hermanos me apoyaron mucho durante ese tiempo. Mi madre especialmente estaba indignada. Esa mujer te abandonó, Julio. No importa qué excusas religiosas tenga, una esposa no abandona a su marido así. Pero yo seguía enamorado de María Elena. Seguía esperando que regresara, que me dijera que todo había sido un error, que me pidiera perdón. Incluso llegué a pensar que tal vez el pastor tenía razón y que yo necesitaba cambiar, ser más espiritual, más devoto. Amigos, si esta historia te está impactando, te invito a que dejes un comentario contándome qué piensas hasta ahora. ¿Crees que Julio debería haber luchado más por su matrimonio? ¿O crees que María Elena tenía derecho a buscar su crecimiento espiritual?
No olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que conozcas que haya pasado por una situación similar. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Era marzo de 1995, casi 4 meses después de que María Elena se fuera. Yo estaba en el mercado comprando algunas cosas cuando me encontré con doña Carmen, una señora mayor que había sido muy activa en la iglesia antes de la llegada del pastor Mendoza. Julio, mijo, me dijo doña Carmen tomándome del brazo, necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a tomar un café? Nos sentamos en una cafetería cerca del mercado y doña Carmen me miró con una expresión muy seria. Julio, lo que te voy a decir va a dolerte mucho, pero creo que tienes derecho a saberlo. Tu esposa y el pastor Mendoza, ellos tienen una relación que va más allá de lo espiritual. Sentí como si el mundo se me viniera encima. ¿Qué quiere decir, doña Carmen? Mijo, yo los he visto. Los he visto tomados de la mano, los he visto besarse detrás de la iglesia. Y no soy la única que lo ha visto. Varias personas de la congregación lo sabemos, pero nadie se atreve a decir nada porque el pastor tiene mucha influencia. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. ¿Está segura, doña Carmen? Completamente segura, mijo. Y hay más. He escuchado que planean irse juntos a otra ciudad. El pastor ha estado diciendo que recibió un llamado para pastorear una iglesia en Guadalajara. Esa noche no pude dormir. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los retrasos de María Elena, su cambio de actitud hacia mí, sus constantes referencias a lo que decía el pastor, todo cobraba sentido ahora. Mi esposa no me había dejado por Dios, me había dejado por otro hombre, y habían usado la religión como excusa. Al día siguiente fui a la iglesia determinado a confrontar al pastor Mendoza. Pero cuando llegué, me encontré con que la iglesia estaba cerrada. Pregunté a los vecinos y me dijeron que el pastor se había ido de repente, que había recibido un llamado urgente para pastorear en otra ciudad. Corrí a la casa donde sabía que María Elena se había estado quedando, la casa de los hermanos Rodríguez, una pareja mayor de la congregación. Doña Esperanza Rodríguez me abrió la puerta con cara de pena. Julio, muchacho, me dijo con voz entrecortada, María Elena se fue ayer. Dijo que había recibido un llamado de Dios para servir en otra ciudad. ¿Se fue con el pastor Mendoza?, pregunté directamente. Doña Esperanza bajó la mirada. Sí, mijo. Se fueron juntos. Dijeron que iban a trabajar juntos en una nueva congregación. Ahí estaba la confirmación de lo que ya sabía en mi corazón. María Elena me había dejado por el pastor, y ambos habían huido juntos usando la religión como pretexto. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Caí en una depresión profunda. Dejé de cuidar el taller, apenas comía, apenas salía de casa. Mis padres estaban muy preocupados por mí. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, un día se sentó conmigo y me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, lo que te hizo esa mujer está mal, muy mal. Pero no puedes permitir que te destruya. Tú eres un hombre bueno, trabajador, honesto. No dejes que las malas decisiones de otros arruinen tu vida. Poco a poco, con la ayuda de mi familia y algunos amigos verdaderos, comencé a salir adelante. Volví a enfocarme en mi trabajo, el taller comenzó a prosperar de nuevo. Incluso llegué a tener una relación seria con una mujer llamada Patricia, aunque nunca llegamos a casarnos porque, siendo honesto, una parte de mí seguía esperando que María Elena regresara. Los años pasaron. 1995 se convirtió en 2000, luego en 2005, 2010, 2015, 2020. 30 años completos. Yo seguí con mi vida, prosperé en mi negocio, ayudé a criar a mis sobrinos, cuidé de mis padres hasta que fallecieron, pero siempre hubo un vacío en mi corazón, una pregunta sin respuesta sobre qué había sido de María Elena. Nunca me volví a casar, aunque tuve algunas relaciones. Algo dentro de mí no podía comprometerse completamente con otra persona. Mis hermanos siempre me decían que debía pasar la página, que debía olvidarme de María Elena, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces llegó octubre de 2024.
Yo ya tenía 55 años, vivía solo en la misma casa que había construido con María Elena y había aprendido a estar en paz con mi soledad. Una tarde, mientras estaba trabajando en el taller, escuché una voz que me heló la sangre. Julio. Me volteé y ahí estaba ella. María Elena. 30 años después, ahí estaba parada en la entrada de mi taller. Había envejecido, por supuesto, tenía el cabello gris, algunas arrugas, pero seguía siendo reconocible. Y no estaba sola. A su lado había un joven que parecía tener unos 28 o 29 años. Hola, Julio, me dijo con voz temblorosa. Sé que esto debe ser una sorpresa terrible para ti. No pude hablar. Literalmente no pude articular una palabra. Después de 30 años, la mujer que había sido mi esposa, la mujer que me había abandonado, estaba parada frente a mí. Este es Ricardo, me dijo señalando al joven que la acompañaba. Es tu hijo. Si pensé que la sorpresa de ver a María Elena había sido fuerte, escuchar esas palabras fue como recibir un rayo. Mi hijo, logré decir finalmente. Sí, respondió María Elena con lágrimas en los ojos. Cuando me fui contigo, no sabía que estaba embarazada. Ricardo nació en septiembre de 1995, 8 meses después de que me fuera. Miré al joven y efectivamente, había un parecido. Tenía mis ojos, la forma de mi nariz, mi estatura. Pero también había algo de María Elena en él. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía un hijo? María Elena comenzó a llorar. Porque me daba vergüenza, Julio. Porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Porque sabía que te había lastimado terriblemente y no sabía cómo enfrentar la situación. Ricardo, que había permanecido callado, finalmente habló. Señor Julio, mi mamá me contó la verdad hace apenas un año. Toda mi vida pensé que el pastor Mendoza era mi padre. Pero cuando cumplí 28 años, ella me confesó que usted era mi verdadero padre. ¿Dónde está Mendoza?, pregunté. Murió hace 5 años, respondió María Elena. De cáncer. Antes de morir, me hizo prometer que vendría a buscarte, que te diría la verdad sobre Ricardo. Invité a María Elena y a Ricardo a pasar a mi casa. Necesitaba sentarme, necesitaba procesar todo lo que estaba pasando. Durante las siguientes horas, María Elena me contó todo lo que había pasado durante estos 30 años. Me dijo que efectivamente se había ido con el pastor Mendoza a Guadalajara, donde él había conseguido trabajo en una iglesia. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, se lo dijo a Mendoza, quien aceptó criar al niño como suyo. Pero la vida no había sido fácil. Julio, me dijo María Elena, me di cuenta muy pronto de que había cometido un error terrible. Ricardo Mendoza no era el hombre que yo pensaba. Era controlador, manipulador. Me tenía prácticamente encerrada en casa, no me dejaba trabajar, no me dejaba tener amigos. Decía que era por nuestro bien, que como pastor tenía que cuidar su reputación. Me contó que Mendoza había resultado ser un mujeriego. Que durante los años que estuvieron juntos, él había tenido múltiples aventuras con mujeres de las congregaciones donde trabajaba. Que incluso había tenido otros hijos con otras mujeres. Pero lo peor, continuó María Elena, es que cuando Ricardo creció y comenzó a hacer preguntas sobre por qué no se parecía a Mendoza, él se volvió violento. Comenzó a golpearme, a gritarle a Ricardo, a decirnos que éramos una carga para él. Ricardo intervino en la conversación. Señor Julio, yo crecí pensando que era hijo de un pastor, pero viviendo en un hogar lleno de violencia y mentiras. Mi mamá me protegía como podía, pero Mendoza era un hombre muy cruel cuando estaba en casa. Era como si fuera una persona completamente diferente fuera de la iglesia. María Elena me explicó que habían vivido en varias ciudades diferentes a lo largo de los años, siempre siguiendo los trabajos de Mendoza en diferentes iglesias. Guadalajara, León, Aguascalientes, Morelia. Nunca se establecían en un lugar por mucho tiempo. ¿Por qué no te fuiste?, le pregunté. ¿Por qué no lo dejaste? Porque me tenía amenazada, respondió María Elena. Me decía que si lo dejaba,
Él se encargaría de que nunca volviera a ver a Ricardo. Me decía que como pastor tenía muchos contactos, que podía hacer que me quitaran la custodia de mi hijo. Yo era una mujer sin educación, sin trabajo, sin familia cerca. Tenía miedo. Además, agregó, yo sabía que lo que había hecho contigo estaba mal. Sabía que te había lastimado terriblemente y me daba mucha vergüenza. ¿Cómo podía regresar después de haberte traicionado de esa manera? Escuchar todo esto me generaba sentimientos muy contradictorios. Por un lado, había una parte de mí que se alegraba de saber que María Elena había sufrido las consecuencias de su decisión, que se había dado cuenta de que había cometido un error. Pero por otro lado, me dolía pensar en todo lo que había sufrido, y especialmente me dolía pensar en mi hijo, creciendo en un ambiente de violencia y mentiras. Ahora es momento de que nos tomes en serio y te suscribas al canal, porque lo que viene a continuación es la parte más impactante de toda esta historia. La parte del secreto oscuro que María Elena había guardado durante todos estos años. Dale like al video si la historia te está emocionando y compártela con tus amigos. Los comentarios también nos ayudan mucho a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Julio, me dijo María Elena después de un largo silencio, hay algo más que necesito contarte. Algo que descubrí sobre Ricardo Mendoza antes de que muriera, algo que me hizo entender que lo que nos pasó a nosotros no fue casualidad. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mendoza tenía un patrón, continuó María Elena. Llegaba a las iglesias, identificaba a las mujeres casadas más devotas, las más vulnerables espiritualmente, y las seducía usando su posición como pastor. Yo no fui la primera, Julio. Ni fui la última. Ricardo asintió. Señor Julio, después de que Mendoza muriera, mi mamá y yo encontramos entre sus cosas documentos, cartas, fotografías. Había sido pastor en más de 20 iglesias diferentes durante su vida y en cada una había tenido aventuras con mujeres casadas. En algunas ocasiones, las mujeres dejaban a sus esposos por él. En otras, simplemente las usaba y luego se iba. ¿Cuántas mujeres?, pregunté incrédulo. Que sepamos, al menos 15 mujeres casadas dejaron a sus esposos por él a lo largo de los años, respondió María Elena. Y hay evidencia de que tuvo relaciones con muchas más que no dejaron a sus maridos. Pero eso no es lo peor, continuó Ricardo. Encontramos que Mendoza tenía al menos 8 hijos con diferentes mujeres. Algunos crecieron pensando que él era su padre, como yo. Otros nunca supieron quién era su verdadero padre porque él se iba antes de que nacieran. María Elena me mostró una carpeta que había traído consigo. Julio, aquí están algunos de los documentos que encontramos. Cartas que él escribía a sus amigos fanfarroneando sobre sus conquistas, fotografías de las mujeres, incluso un diario donde registraba detalles íntimos de sus relaciones. Miré los documentos con horror. Efectivamente, ahí estaba evidencia de que Ricardo Mendoza había sido un depredador sexual que había usado su posición como pastor para seducir y manipular a docenas de mujeres a lo largo de su vida. ¿Sabes lo que más me impactó?, me dijo María Elena. En su diario, él describía exactamente cómo había planeado seducirme. Había estudiado nuestra relación, sabía que yo era devota, sabía que tú no eras muy religioso. Planeó todo paso a paso, incluso escribió sobre cómo me iba a convencer de que tú no me merecías espiritualmente. Sentí una rabia inmensa. Todo había sido calculado, planeado, manipulado. Mi matrimonio había sido destruido por un hombre que había hecho de la seducción de mujeres casadas su pasatiempo favorito. Julio, continuó María Elena, cuando me di cuenta de todo esto, después de que Mendoza muriera, supe que tenía que venir a pedirte perdón. Supe que tenía que contarte sobre Ricardo, y que tenía que contarte la verdad sobre lo que realmente había pasado. ¿Qué pasó con las otras mujeres?, pregunté. ¿Con las otras familias que destruyó? Eso es parte de por qué estamos aquí, respondió Ricardo. Mi mamá y yo hemos estado tratando de contactar a las otras víctimas, a los otros hijos. Queremos que sepan la verdad, queremos que los esposos que fueron abandonados sepan que no fue culpa suya. ¿Cuántos hombres como yo hay?, pregunté.
Que hayamos podido identificar hasta ahora, 14 hombres fueron abandonados por sus esposas por culpa de Mendoza, respondió María Elena. Algunos se volvieron a casar, otros nunca superaron el abandono. Algunos murieron sin saber nunca la verdad sobre lo que realmente había pasado. La información era abrumadora. Pensar que había otros hombres como yo, que habían vivido el mismo dolor, la misma confusión, la misma sensación de no haber sido lo suficientemente buenos para sus esposas, era desgarrador. Julio, me dijo María Elena tomando mis manos, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día en estos 30 años que no haya pensado en ti, que no me haya arrepentido de lo que hice. Miré a Ricardo, que había permanecido callado durante gran parte de la conversación. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, le pregunté. Señor Julio, me respondió, yo crecí sin padre verdadero. Mendoza nunca me trató como a un hijo, siempre me hizo sentir como una carga. Cuando mi mamá me contó que usted era mi verdadero padre, por primera vez en mi vida sentí que tal vez tenía la posibilidad de conocer a mi verdadero papá. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Ver a este joven, que ya era un hombre adulto, que había crecido sin conocer a su verdadero padre, que había vivido en un hogar violento, me partió el alma. ¿Qué esperas de mí?, le pregunté. Nada, Sir, respondió. Solo quería conocerlo. Solo quería que supiera que existo. Si usted no quiere tener una relación conmigo, lo entiendo. Entiendo que esto debe ser muy difícil para usted. Pasamos varias horas más hablando. María Elena me contó más detalles sobre los años que había vivido con Mendoza, sobre las cosas terribles que había tenido que soportar. Me habló de cómo había tenido que trabajar en empleos mal pagados para ayudar a mantener a Ricardo, porque Mendoza gastaba la mayor parte de su dinero en alcohol y en otras mujeres. Ricardo me contó sobre su infancia, sobre cómo había sido crecer en un hogar donde la violencia era normal, donde tenía que proteger a su madre de los golpes de Mendoza. Me contó sobre cómo había logrado estudiar a pesar de todas las dificultades, cómo había conseguido trabajo como ingeniero civil, cómo había logrado salir adelante a pesar de todo. Cuando ya era muy tarde, María Elena y Ricardo se prepararon para irse. Se estaban quedando en un hotel en el pueblo. Julio, me dijo María Elena antes de irse, mañana nos vamos a regresar a Morelia, donde vivimos ahora. Solo quería venir a pedirte perdón, a contarte sobre Ricardo, y a contarte la verdad sobre Mendoza. No espero nada más de ti. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba procesando todo lo que había escuchado. Durante 30 años había vivido pensando que no había sido lo suficientemente bueno para mi esposa, que había fallado como marido. Y ahora descubría que todo había sido una manipulación calculada de un hombre que había destruido docenas de familias. Pero lo que más me perturbaba era Ricardo. Ese joven era mi hijo, mi sangre, y había crecido sin conocerme. Había perdido 30 años de su vida, había perdido la oportunidad de verlo crecer, de enseñarle las cosas que un padre debe enseñar a su hijo. Al día siguiente, muy temprano, fui al hotel donde se estaban quedando. Toqué la puerta de su habitación y María Elena me abrió. Julio, ¿qué haces aquí tan temprano? Necesito hablar con Ricardo, le dije. Ricardo salió de la habitación y me miró con curiosidad. ¿Qué pasa, señor Julio? Mira, Ricardo, le dije, es cierto que perdimos 30 años. Es cierto que no pude estar ahí cuando eras niño, cuando necesitabas un padre. Pero eres mi hijo, y si tú quieres, me gustaría que construyéramos una relación. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos construir algo nuevo. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Usted querría eso? Sí, hijo, le dije. Si quiero eso. Nos dimos un abrazo que duró varios minutos. Un abrazo entre padre e hijo que había tardado 30 años en suceder. ¿Y yo?, preguntó María Elena tímidamente. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? La miré por un largo momento. María Elena, no te voy a mentir. Lo que me hiciste me destruyó.
Me costó años recuperarme y una parte de mí nunca se recuperó completamente. Pero ahora entiendo que tú también fuiste víctima de Mendoza. Él te manipuló, te usó, te hizo creer cosas que no eran ciertas. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que entiendo que la situación fue más complicada de lo que yo pensaba. No sé si puedo perdonarte completamente, pero tampoco quiero seguir cargando con el rencor. Y sobre todo, no quiero que mi relación con Ricardo se vea afectada por lo que pasó entre nosotros. María Elena asintió. Entiendo. No esperaba más que eso. Pero hay algo que necesito que hagas, le dije. Necesito que me ayudes a contactar a los otros hombres que fueron afectados por Mendoza. Necesito que juntos les contemos la verdad. Ellos merecen saber lo que realmente pasó, igual que yo merecía saberlo. María Elena asintió inmediatamente. Por supuesto, Julio. De hecho, esa era parte de nuestro plan. Ricardo y yo hemos estado trabajando en esto durante meses. Ricardo intervino. Señor Julio, papá, se corrigió tímidamente, hemos logrado identificar a la mayoría de los hombres que fueron afectados. Algunos han muerto ya, pero otros siguen vivos y nunca supieron la verdad sobre lo que les pasó. Durante los siguientes días, María Elena y Ricardo se quedaron en el pueblo y juntos comenzamos a contactar a los otros hombres. Fue un proceso doloroso pero necesario. Cada llamada telefónica, cada conversación, era como revivir mi propia experiencia. El primer hombre que contactamos se llamaba Antonio Guerrero. Vivía en León, Guanajuato. Cuando le contamos por teléfono la verdad sobre Mendoza, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No puedo creerlo, nos dijo finalmente. 40 años he vivido pensando que no fui lo suficientemente bueno para Esperanza. 40 años culpándome por haber perdido a mi esposa. Antonio nos contó que después de que su esposa se fuera con Mendoza en 1985, él había caído en el alcoholismo. Había perdido su trabajo, su casa, había estado a punto de quitarse la vida. Aunque eventualmente había logrado recuperarse y había formado una nueva familia, siempre había cargado con la culpa de haber fallado en su primer matrimonio. ¿Esperanza sigue viva?, nos preguntó. Sí, respondió María Elena. Ella también fue víctima de Mendoza. La maltrató durante años antes de abandonarla por otra mujer. Ahora vive en Morelia, cerca de donde vivimos nosotros. Decidimos que era importante reunir a todas las víctimas de Mendoza que pudiéramos contactar. Organizamos un encuentro en Guadalajara, una ciudad central donde la mayoría podría llegar. La respuesta fue abrumadora. De los 14 hombres que habíamos identificado, 9 seguían vivos y aceptaron asistir. De las 15 mujeres, 12 seguían vivas y también aceptaron venir. El día del encuentro fue uno de los más emotivos de mi vida. Ver a todos esos hombres, algunos ya muy mayores, todos con la misma historia de dolor y confusión que yo había vivido, fue desgarrador pero también liberador. Estaba don Roberto, de 78 años, cuya esposa había huido con Mendoza en 1978. Estaba Carlos, de 62 años, abandonado en 1992. Estaba Fernando, de 59 años, cuya historia era casi idéntica a la mía, abandonado en 1996. Cada uno tenía la misma expresión de dolor mezclado con alivio al saber finalmente la verdad. Las mujeres también estaban ahí. Algunas, como María Elena, habían sufrido años de maltrato a manos de Mendoza. Otras habían sido abandonadas por él cuando se cansó de ellas. Todas habían sido manipuladas, todas habían sido víctimas de sus mentiras y manipulaciones. Durante ese encuentro, María Elena leyó fragmentos del diario de Mendoza. Escuchar cómo ese hombre había planeado sistemáticamente la destrucción de nuestros matrimonios, cómo había manipulado las creencias religiosas de nuestras esposas para conseguir sus propósitos, fue terrible pero necesario. Aquí escribe sobre María Elena, leyó María Elena con voz temblorosa. La esposa del mecánico es perfecta para mi próxima conquista. Es devota pero ingenua, su marido no es religioso, será fácil convencerla de que él no la merece espiritualmente. Calculo que en 6 meses la tendré completamente bajo mi control.
Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada, pero también fue liberador. Durante 30 años me había culpado por no haber sido lo suficientemente bueno, y ahora sabía que nunca había tenido una oportunidad real. Todo había sido calculado desde el principio. Uno de los momentos más emotivos fue cuando don Roberto se acercó a Esperanza, su ex esposa, después de no verse durante 40 años. Esperanza, le dijo con lágrimas en los ojos, perdóname por todos los años que te guardé rencor. Ahora entiendo que tú también fuiste víctima. Esperanza también lloraba. Roberto, perdóname tú a mí. Fui tan tonta, tan ciega. Destruí nuestra familia por nada. Presenciar esas reconciliaciones, ver cómo personas que habían cargado con dolor y rencor durante décadas finalmente podían encontrar paz, fue profundamente conmovedor. También conocimos a los otros hijos de Mendoza. Ricardo no era el único. Había otros 7 jóvenes y adultos que habían crecido creyendo que Mendoza era su padre, o que nunca habían conocido a su verdadero padre. Todos tenían historias similares de abandono, maltrato y confusión. Durante los meses siguientes, Ricardo y yo comenzamos a construir nuestra relación padre-hijo. No era fácil, después de todo, él ya era un hombre adulto con su propia vida, pero ambos estábamos comprometidos a conocernos. Me contó sobre su trabajo como ingeniero civil, sobre sus sueños y aspiraciones. Yo le conté sobre mi familia, sobre sus abuelos que había conocido antes de morir, sobre sus tíos y primos. Le mostré fotografías de cuando él era bebé, las pocas que María Elena había dejado cuando se fue. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo Ricardo un día mientras trabajábamos juntos en el taller. No es solo que perdí a mi padre verdadero durante 30 años. Es que crecí pensando que los padres eran como Mendoza. Violentos, mentirosos, ausentes. Ahora que te conozco, me doy cuenta de lo que realmente significa tener un papá. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Decidí que haría todo lo posible para recuperar, aunque fuera parcialmente, el tiempo perdido. También trabajamos en documentar toda la historia de Mendoza. Ricardo, que tenía habilidades con la tecnología, creó un archivo digital con toda la evidencia que habíamos recopilado. Testimonios de las víctimas, copias de los documentos que encontramos, fotografías, todo organizado meticulosamente. ¿Para qué sirve todo esto?, le pregunté un día. Para que no se olvide, me respondió. Para que si en el futuro aparece alguien más que fue víctima de Mendoza, pueda encontrar respuestas. Y también para que sirva como advertencia sobre cómo los depredadores pueden usar la religión para manipular a las personas. María Elena, por su parte, decidió mudarse de regreso a nuestro pueblo. No para tratar de reconciliarse conmigo románticamente, eso estaba claro para ambos, sino para estar cerca de Ricardo y para tratar de hacer las paces con su pasado. No espero que me perdones completamente, me dijo un día. Pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de reparar el daño que causé, no solo a ti, sino a todas las familias que fueron afectadas por mis decisiones. La verdad es que mi relación con María Elena siguió siendo complicada. Había días en que podía hablar con ella sin rencor, entendiendo que ella también había sido víctima. Pero también había días en que el dolor de la traición regresaba con toda su fuerza y me costaba trabajo estar cerca de ella. Lo que sí estaba claro era que ambos amábamos a Ricardo y que haríamos todo lo posible por darle la familia que nunca había tenido. Comenzamos a celebrar juntos los cumpleaños, las fiestas importantes, tratando de crear nuevas tradiciones familiares. 6 meses después del reencuentro, Ricardo me dio una noticia que me llenó de alegría. Papá, mi novia está embarazada. Vas a ser abuelo. La idea de ser abuelo, de poder estar presente desde el principio en la vida de mi nieto, me emocionó enormemente. Sería mi oportunidad de experimentar algunas de las alegrías de la paternidad que había perdido con Ricardo. ¿Cómo se llama tu novia?, le pregunté. Se llama Ana. Es maestra de primaria. La conocí en Morelia hace 2 años. Ella sabe toda nuestra historia, papá. Sabe sobre Mendoza, sobre mamá, sobre usted. Y quiere conocerlo. Conocer a Ana fue maravilloso. Era una mujer dulce, inteligente, que claramente amaba mucho a Ricardo.
Cuando la conocí, ya tenía 6 meses de embarazo. Señor Julio, me dijo, Ricardo me ha contado todo sobre usted. Estoy muy feliz de que él haya encontrado a su verdadero padre. Este bebé va a tener la suerte de conocer a su abuelo desde el principio. El bebé nació en marzo de 2025. Un niño hermoso al que Ricardo y Ana nombraron Julio, en mi honor. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí una emoción que no había experimentado jamás. Era mi nieto, mi sangre, y esta vez estaría presente para verlo crecer. Hola, pequeño Julio, le susurré mientras lo cargaba. Tu abuelo te va a enseñar muchas cosas. Te va a enseñar a ser un hombre de bien, a trabajar con las manos, a ser honesto y leal. No voy a cometer los mismos errores que cometí con tu papá. Ahora, mientras les cuento esta historia, mi nieto ya tiene 3 meses. Ricardo, Ana y el bebé vienen a visitarme todos los fines de semana. Hemos convertido parte de mi casa en un cuarto para ellos, para que puedan quedarse cuando quieran. Ricardo está aprendiendo el oficio de mecánico conmigo. Dice que quiere que el taller se mantenga en la familia, que cuando yo ya no pueda trabajar, él se hará cargo. La idea me llena de orgullo. María Elena también ha encontrado un poco de paz. Consiguió trabajo como secretaria en la presidencia municipal y vive en una casita pequeña cerca del centro del pueblo. Nuestra relación nunca volverá a ser lo que era, pero hemos logrado establecer una convivencia cordial por el bien de Ricardo y del bebé. Algunos de los otros hombres que fueron víctimas de Mendoza también han logrado reconstruir relaciones con sus exesposas y con los hijos que no sabían que tenían. No todos han tenido finales felices como el mío, pero al menos todos han encontrado la paz de saber la verdad. Don Roberto, el hombre de 78 años, me dijo algo hace unas semanas que me marcó profundamente. Julio, muchacho, he vivido 40 años con un dolor en el pecho, pensando que no había sido lo suficientemente bueno para mi esposa. Ahora, a los 78 años, por fin puedo respirar tranquilo. Ya puedo morir en paz. Y aquí estamos ahora, amigos que me han escuchado hasta el final de esta larga historia. Han pasado ya 8 meses desde que María Elena y Ricardo aparecieron en mi taller y puedo decir que mi vida ha cambiado completamente. ¿He perdonado completamente a María Elena? Esa es una pregunta difícil de responder. Hay días en que siento que sí, que entiendo que ella también fue víctima de un hombre manipulador y cruel. Pero hay otros días en que el dolor de la traición regresa y me pregunto cómo habría sido mi vida si ella hubiera sido más fuerte, si hubiera resistido las manipulaciones de Mendoza. Lo que sí puedo decir es que he encontrado paz. Después de 30 años de culparme, de pensar que había fallado como esposo, finalmente sé la verdad. No fui yo quien falló. Fui víctima de un depredador que había perfeccionado el arte de destruir matrimonios. Mi relación con Ricardo crece cada día. Es cierto que perdimos 30 años, pero los años que nos quedan los vamos a aprovechar al máximo. Él me dice papá con naturalidad ahora, y cada vez que lo escucho, siento una alegría inmensa. Y mi nieto, el pequeño Julio, se está convirtiendo en la luz de mi vida. Cada sonrisa suya, cada pequeño movimiento, cada vez que me agarra el dedo con su manita pequeña, siento que vale la pena haber vivido todo lo que viví para llegar a este momento. La historia de Ricardo Mendoza sirve como una advertencia para todos. Los depredadores como él existen y a menudo se esconden detrás de posiciones de respeto en la comunidad. Usan la religión, la autoridad moral, la confianza de las personas para conseguir sus objetivos. Si hay alguien escuchando esta historia que está viviendo una situación similar, si hay alguien cuyo matrimonio está siendo influenciado de manera negativa por una figura religiosa o de autoridad, mi consejo es que mantengan los ojos abiertos. Que no permitan que nadie, sin importar su posición, manipule sus creencias para separarlos de su familia. Y si hay alguien que, como yo, fue abandonado por su pareja y nunca entendió realmente por qué, quiero decirles que no se culpen. A veces las situaciones son más complicadas de lo que parecen. A veces somos víctimas de circunstancias que están fuera de nuestro control. Termino mi historia con un mensaje de esperanza. Es cierto que perdí 30 años de mi vida cargando con un dolor innecesario.
Es cierto que perdí la oportunidad de ver crecer a mi hijo. Pero también es cierto que nunca es demasiado tarde para sanar, nunca es demasiado tarde para construir nuevas relaciones, nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad. Hoy, a los 55 años, puedo decir que soy más feliz de lo que he sido en décadas. Tengo un hijo maravilloso, una nuera que me adora, un nieto que es la luz de mis ojos, y un negocio próspero que ahora tiene futuro porque habrá alguien que lo continúe cuando yo ya no esté. La vida me quitó 30 años, pero me ha dado la oportunidad de vivir plenamente los años que me quedan. Y eso, amigos, es más de lo que muchas personas pueden decir. Si llegaste hasta aquí, te agradezco profundamente por haber escuchado mi historia. Sé que ha sido larga, sé que ha sido dolorosa en algunos momentos, pero también espero que haya sido instructiva. Espero que mi experiencia pueda ayudar a alguien más que esté pasando por una situación similar. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, dale like a este video si te gustó la historia, compártela con tus amigos y familiares, y déjame un comentario contándome qué opinas sobre todo lo que he compartido contigo. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que, aunque dolorosas, son parte de la vida y pueden ayudar a otros. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los momentos más difíciles y también más hermosos de mi vida. Que Dios los bendiga a todos, y que nunca pierdan la esperanza, porque como yo aprendí, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Hasta la próxima historia, amigos. Soy don Julio Hernández, y esta ha sido mi verdad.